Tenemos en estos momentos otro compañero periodista aquí en Sin Censura. Le pido al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida al periodista libre. Me gusta mucho que él así lo haya dado a conocer, él así lo haya expresado. No solamente ha sido un periodista que ha estado desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, que además es catedrático, sino que se considera eso, y eso es lo importante, un periodista libre. Me refiero, por supuesto, que a Luis Guillermo Hernández. Querido Luis Guillermo, bienvenido a Sin Censura. Toño, muy buenas tardes, un gusto poder charlar contigo y con la gente, la muchísima gente que está conectada a esta red Sin Censura. Ya tenemos mucho tiempo sin vernos, sin platicar, y me da mucho gusto poder volver a concretarlo. Sí, es fantástico. No sabes lo muy desanimado que me puse cuando nos hablabas de pues estos nuevos horizontes que tenías y tal vez la dificultad de poder participar en algunos espacios, porque también, eso hay que decirlo, ¿no? Así como muchos de nuestros colaboradores, es muy enriquecedor lo que nos puedes decir tú aquí en Sin Censura, y por eso es que te buscábamos hoy desde temprano. Tú conoces a muchísimos periodistas, a muchísimos reporteros, a corresponsales, los conoces personalmente, has estado con ellos, como muchos de nosotros que hemos estado en los medios de comunicación corporativos durante algún tiempo y que ahora buscamos esa independencia, esa libertad. Hoy me llamó mucho la atención la participación de la reportera de Enfoque Noticias, Mara Rivera, porque no solamente le hace una serie de acusaciones directas al presidente López Obrador, sin presentar algún tipo de cita, de fuente, de quién lo dijo, quién no, le dice que él es el causante de la crisis incluso en Perú, sino que le cuestiona si se puede callar ya para que se sientan satisfechos en Perú. Yo me quedé de a cuatro, la mandíbula cayó al piso cuando yo escuchaba esto a una corresponsal, a una periodista, preguntándole a un político X, deje usted que sea López Obrador, ¿no? Decirle a un político que se puede callar para dejar satisfechos a las autoridades en Perú. Además, se especuló abiertamente en materia económica en la mañanera, y esto pues al final lo exhibió López Obrador. ¿Qué opinas de esto, querido Luis Guillermo? Bueno, me parece que una buena parte de mis colegas de los medios tradicionales comparten esa urgencia, comparten esa necesidad expresada por la colega reportera del grupo de Enfoque Noticias, porque sin lugar a dudas, el hecho de que el presidente López Obrador esté permanentemente en contacto con las audiencias, con la ciudadanía, pues les genera un impacto brutal. Mi querido Toño, la conferencia mañanera ha sido prácticamente desde el primer minuto de este sexenio el buque insignia de la guerra contra la desinformación que abrieron la gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales, la gran mayoría de los medios de comunicación corporativos en nuestro país, y se ha significado por desmantelar la narrativa opositora, por desarticular el entramado mediático al servicio del viejo régimen, y les urge que se calle el presidente, les urge que López Obrador no replique toda la cauda desinformativa que vomitan los medios de comunicación tradicionales, y me parece un grito más que grosero, una pregunta más que altanera, desesperada, una pregunta prácticamente como imploración. Ya cállese, señor presidente, déjenos vivir. Ya cállese, señor presidente, denos chayote. Ya cállese, señor presidente, díganos por dónde, pero ponga un billete en nuestro trasero, que es prácticamente como los medios de comunicación tradicionales operan, han operado y seguirán operando mientras existan en nuestro país. Me parece, mi querido Toño, que esta posición de los reporteros de las estructuras tradicionales va a ir recrudeciéndose
en los próximos meses, conforme se acerque el final del sexenio, pues ya hartos de un gobierno que, como bien dijo el presidente López Obrador, les quitó la gallina de los huevos de oro, les quitó la fuente de financiamiento y les quitó toda posibilidad de seguir significando algo en el concierto informativo de nuestro país. Así es, fíjate que eso es muy interesante y yo llegué incluso a discutirlo en la universidad, cómo es que pues a veces había esta idea, ¿no? De tentar siempre los medios de comunicación para los periodistas y además del chayote, de cómo es que algunos pues tenían que sacar adelante a sus familias de alguna u otra forma. Esto siempre fue un tema en nuestras clases de ética periodística y al fin y al cabo esa era la realidad, el que incurre en este tipo de irregularidades es un chayoteo. Ese es lo único que les queda, esa es su cruda realidad y me llama mucho la atención esto que planteas, cómo es que hay una necesidad absoluta de muchos que incluso, y que nos entendemos, ¿no? Porque son compañeros, están en los medios de comunicación y sufren por cómo han sido exhibidos por alguien como el presidente López Obrador, quien se plantea una y otra vez, manejó muchos medios de comunicación independientes en su juventud, cuando estaba, pues vamos, en este instituto indigenista, estaciones de radio comunitarias y etcétera, y se las sabe todas en cuanto al periodismo. Le voy a pedir, de hecho, Luis Guillermo, que al equipo que nos grabe, porque además de este llamado a que se calle el presidente en lo general, pues está en estos momentos muy, muy fresco la exigencia de muchos desde los medios de comunicación corporativos a que terminen las mañaneras luego del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. De hecho, hasta hay un desplegado que hemos estado platicando a lo largo del día en el que pues exige que terminen esas conferencias de prensa mañanera como si estas fueran el detonante de que unos sicarios, no sé, ¿no? Se sacaran unas armas de alto calibre y atacaran a un periodista, ¿no? Eso es, a mí me parece muy, muy cuestionable, insistiendo obviamente en la empatía que sentimos por Ciro Gómez Leiva, en la solidaridad que sentimos por él ante este hecho, pero pues sí, hablando de esta nueva intentona para acabar con ese foro máximo, como dirían en la Roma antigua, ¿no? En ese foro máximo en el que los únicos que quedan exhibidos son ellos desde los medios de comunicación corporativos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luis Guillermo? Mira, mi querido Toño, yo tengo una posición muy clara sobre este asunto. Lamento mucho, lamento verdaderamente de corazón lo que ocurrió a Ciro Gómez Leiva, pero lo que le ocurrió a Ciro Gómez Leiva no borra la trayectoria, la repudiable, la cuestionable trayectoria de Ciro Gómez Leiva, un periodista sometido al viejo régimen, un periodista con intereses políticos, un periodista con intereses económicos en el viejo régimen, que aupó su carrera en el apoyo a figuras impresentables de la política mexicana durante muchos años. Es lamentable lo que le ocurrió, pero eso no le convierte en un adalid de la libertad de prensa en nuestro país. Es lamentable que hayan atentado contra su vida, pero eso no exime de los muchísimos actos contrarios a la ética periodística que ha cometido. Es lamentable que hayan atentado contra su vida, pero eso no borra una trayectoria marcada por la villanía y la miseria periodística, mi querido Toño. Y las figuras, cuestionabilísimas figuras que firman este desplegado, que pretende aprovecharse oportunistamente de esa circunstancia en la que está en estos momentos Ciro Gómez Leiva para arremeter contra el presidente de la República, contra su gobierno y contra la conferencia mañanera, me parece un acto absolutamente mezquino y miserable, porque son periodistas, son comunicadores, son lectores de noticias, incluso políticos, que prácticamente acusan al presidente de la República de ser el responsable de ese atentado. Y eso es una mentira absoluta, esa es una mentira total y me parece que el simple hecho de revisar quiénes firman ese desplegado es suficiente para desacreditarlo.
huérfanos del chayote, mi querido Toño, políticos sin chamba, apartidistas que en realidad operan en contra de la cuarta transformación, que le escupen a la ciudadanía como si la ciudadanía no estuviera enterada de que las emanaciones de odio hacia periodistas nacen, se incuban y se esparcen desde Palacio Nacional. ¿Desde qué miseria humana, desde qué falta de ética periodística se plantea este discurso, mi querido Toño, cuando sabemos que todos estos hombres, todas estas mujeres están furiosos con un gobierno que los desnudó como lo que son, gente corrupta, gente sin escrúpulos, gente que sirvió al PRI, gente que sirvió al PAN y que creó desde sus propias posiciones el más grande prostíbulo informativo del que tengamos registro en la historia mexicana. A nadie engañan, mi querido Toño. Insisto, sin dejar de lamentar lo que le pasó a Ciro. No se borra su negra historia, ni la de todos estos amanuenses oportunistas que desde sus posiciones de privilegio en los medios intentan convencer a la sociedad de que son libres, de que son demócratas, de que están defendiendo la libertad de expresión. Que que se las crea quien no los conozca, mi querido Toño. Aquí ya sabemos de qué pie cojean y es un pie muy negro. Sí, exactamente, han sido exhibidos en esta nueva realidad de los medios de comunicación independientes, que a mí me da mucho gusto y orgullo, clarificar, ¿no? Compartir con alguien como tú, Luis Guillermo, ¿no? Eso es una realidad. Sin embargo, pues siguen las intentonas en todos los frentes, en esta guerra de narrativas, en este, pues hay que decirlo con todas sus letras, golpe blando, y le pido al equipo que nos grabe con esto, porque tú has estado denunciando en tus redes sociales cómo es que el INAI designó a 2 antimorenistas furibundos, así les llamas tú, para evaluar a los futuros candidatos a consejeros del INE, y esto es verdaderamente preocupante, ¿no? Por eso es que queríamos una reforma electoral, no para poner a Morena, no para que Morena se mantenga en el poder, para evitar este tipo de pifias, para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto al respecto, querido Luis Guillermo? Ayer nos enteramos de un asunto sumamente grave, mi querido Toño, sumamente grave por lo que implica, pero también sumamente grave por lo que representa. El, equipo del INAI, el Consejo de Asesores, el Consejo de Consejeros, no sé cómo se le llamen, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, propuso como sus representantes en este Consejo Técnico que va a evaluar a las figuras que eventualmente podrían llegar a ser consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, a 2 personajes sumamente cuestionables, a 2 figuras a las que pretende hacer pasar como académicos, como académicas, sin mancha, sin nexos, sin ligas con los grupos partidistas, cuando en realidad se trata, como dije ayer en mi mensaje, de 2 furibundos antimorenistas que han trabajado estrechamente con las fuerzas opositoras para intentar impedir la transformación del INE. Maite Azuela, una escritora y colaboradora de medios de comunicación que no ha cejado en sus críticas, no al gobierno, no al estado de la situación política del país, sino al presidente y a su partido. Es decir, una mujer que tiene una posición política definida a favor de las oposiciones, a favor de los intereses de ciertos grupos políticos y que desde esa posición, aparentemente o presuntamente apartidista, en realidad juega en favor de la oposición. Que no camuflen su supuesto apartidismo, mi querido Toño, porque se les reconoce. El otro personaje es sin duda uno de los hombres más cuestionables que pueda haber en estos momentos en esa posición, Sergio López Ayón, el investigador del CIDE, exdirector del CIDE, que recientemente fue destituido del cargo y a quien se ha investigado pues por la mala gestión
en esa institución de educación superior, mi querido Toño, hay una investigación en torno del manejo irregular de los fideicomisos multimillonarios que durante muchos años en el CIDE estuvieron al servicio de una pequeña élite neoliberal, como el propio Sergio López Ayón es, y que pues prácticamente no sabemos en qué se usaron esos millones. Él salió del CIDE despotricando contra la Cuarta Transformación, despotricando contra la nueva directiva de la institución y, por supuesto, despotricando contra el presidente de la República. Y ambos, Maite Azuela y Sergio López Ayón, ahora fueron colados por el INAI en este consejo que va a tener una delicadísima misión: evaluar los perfiles de las posibles candidatas, de los posibles candidatos a integrar el Consejo General del INE a partir del próximo año, el relevo en el que entra también el relevo del presidente del INE, nada más y nada menos, Lorenzo Córdoba y sus muchachos. Por eso, porque esta jugarreta que hizo el INAI con sus dos representantes ante el INE, ante esta comisión evaluadora de perfiles, me parece, mi querido Toño, que explica con mucha claridad por qué, como bien preguntaste y como bien comentaste, por qué es urgente y por qué era urgente intervenir al Instituto Nacional Electoral, porque está cooptado, está tomado, está secuestrado por un pequeño grupúsculo de gente que se reparte los cargos, que se reparte las posiciones y que se cuida las espaldas desde las diferentes posiciones. Aquí no hay ciudadanos, mi querido Toño, aquí no hay figuras ciudadanas, hay gente que forma parte del entramado del viejo régimen desde distintas posiciones y que intenta impedir la renovación del Instituto Nacional Electoral. Yo llamo a la ciudadanía a protestar en contra de estas designaciones que son verdaderamente de oprobio. Ni Sergio López Ayón ni Maite Azuela son ciudadanos apartidistas, tampoco son ciudadanos que no tengan ligas con los grupos de poder político, tampoco son ciudadanos que sean libres, son personas con intereses y los van a defender, y con esa posición, con ese sesgo, van a intentar colocar en el INE a figuras contrarias a los intereses de la sociedad mexicana y del pueblo de México. Por eso son tan delicados y tan graves estos nombramientos, mi querido Toño. Ojalá se puedan impedir. Y no tendremos en definitiva una, aunque sea con plan B o lo que usted quiera, no vamos a tener esa reforma electoral desafortunadamente en este sexenio. Por eso es que, querido Luis Guillermo, es lo que yo le digo al público consentidor de Sin Censura, ahora hay que apostarle más bien a 2024, cuando se restablece, renueva la legislatura y por supuesto se renueva el presidente o la presidenta de México. Ese es el momento en el que nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a poder decirle a esos que toquen a nuestra puerta para pedirnos nuestro voto, para que se reelijan o para que los pongan en otros cargos ahí por parte del PRI, del PAN, del PRD, ¿sabes qué? Tú provocaste este tipo de cosas que aún seguimos viviendo, eres un traidor a la patria y olvídalo. Y bueno, querido Luis Guillermo, me dio mucho gusto como siempre que pudieras estar aquí con nosotros, no te desaparezcas tanto, es muy interesante y muy feliz poder compartir micrófonos contigo. Yo, y así como muchos de los miembros de esta hermosa audiencia, te seguimos en redes sociales y les pones una verdadera pues lección, por decirlo menos, a esos chayoteros y a esos politiqueros. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se sume a esta situación muy interesante que tú planteas ahí en las redes sociales? Muchísimas gracias, Toño, como siempre, gracias a Sin Censura por el espacio y por la generosidad. Nos esperamos ahí en mis diferentes espacios. Luis Guillermo Hernández Sexta W, mi plataforma digital, y también en YouTube, y mis cuentas de Twitter, Luis G. Hernán y Sexta W. No hay que bajar la guardia, Toño. Las fuerzas oscuras no descansan ni un solo minuto y están al acecho de los avances de la sociedad para impedirlos. Así que ojo avisor incluso en las festividades, y que por cierto le envío un fortísimo abrazo a la audiencia de Sin Censura y mis mejores deseos para el próximo 2023 para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia.
Es más que mutuo, no me he adelantado yo todavía a hacer las felicitaciones de la Navidad, porque todavía nos quedan 2 días de programa, pero también aquí te mandamos todo nuestro cariño y las mejores felicitaciones para ti, para tu familia, Luis Guillermo, ante pues ya lo más cercano de estas fechas en las que, como bien mencionas, el conservadurismo, la ultraderecha no va a descansar, van a en su hipocresía, el 24 van a arrullar al niño Dios y de ahí van a seguir con su calidad de crápulas. Así que bueno, pues te agradecemos, amigo, y muchas felicidades, lo mejor de lo mejor. Igualmente, mi querido Toño, y un abrazo cálido para todos ustedes. Un abrazo para el gran periodista libre, Luis Guillermo Hernández, aquí en Sin Censura, que es siempre un placer platicar con él y tener ese insight tan interesante.